¿Quieres conocer las verdaderas cifras de la economía y finanzas a nivel mundial? A continuación, el Dr. Alfredo Jalife, destacado geopolítico internacional, analiza y abre el debate para darnos a conocer el verdadero sistema financiero global y quienes lo dominan. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al pendiente de todo nuestro contenido. Si deseas conocer un resumen más amigable de los datos, te dejamos un video en las tarjetas de referencia. Ahí tienen ustedes, y esta es la realidad del planeta. Vean, tienen ustedes la economía real, aquí la tienen, esa es la economía real. El PIB mundial son 63 millones de millones. En inglés son trillones, 63 trillones, pero luego vean aquí, estos son los derivados nada más de divisas, 955 trillones, sumados de 601 trillones, que son los derivados que vienen que se manejan over the counter, se llama, sobre el mostrador, ni siquiera pasan por la bolsa, son entre ellos, son transacciones que hacen los mismos bancos. Sumen estos dos, estamos hablando de 1.4 cuatrillones. Estamos hablando de 20 veces más que el PIB mundial. ¿Cómo van? Ese es el grave problema del mundo. Ese es el cáncer. ¿Cómo van a hacer para acoplarse la economía con las finanzas? Porque ya las finanzas devoraron a la economía, sí, pero cuando pierden, ellos sacan el dinero de acá. Por eso los rescates no vienen de los derivados. Los rescates vienen de la economía. Y por eso el mundo está al borde de una depresión global. Y luego tiene el valor de las acciones y bonos en el mundo, son de 87. Bueno, vean, yo esta gráfica la había hecho hace más o menos 5 años, si no me equivoco. En ese momento habían 516 trillones de derivados. Vean a cuánto ya pasaron. Es decir, se han triplicado en 5. Es decir, en lugar de disminuir, siguen creando más masa monetaria. En ese momento habían 50 trillones de PIB mundial y esta es la masa monetaria, 15 trillones, que ya no saben cómo imprimir más billetes. Ese es el famoso que le llaman el efecto Bernanke, que hizo el de la Reserva Federal, una cosa que se llama en inglés quantitative easing, que quiere decir impresión masiva de billetes, facilitación cuantitativa. Tuvo que ser rescatada por el gobierno porque si no, como es una pirámide de papel, y además este papel es virtual, si quitan uno de los ladrillos se derrumba toda, por eso tienen que rescatarlos a cada rato. Entonces lo que hacen es quitar a uno de vez en cuando, ahí van, como hicieron con Lehman Brothers hace 3 años, este año seguramente van a quitar a quizás una de las filiales de Bank of America. Citigroup está totalmente quebrada, se los digo a aquellos que tengan sus cuentas para que se vayan preparando. Esos son los famosos CDS o Credit Default Swaps. Vean, lo más sencillo se los digo porque no es sencillo obviamente explicarlo, ni los financieros lo entienden, se los digo abiertamente. Son seguros que apuestan contra la desgracia ajena, así de sencillo. Ya apuestan cómo van a quebrar los países. Vean, por ejemplo, Goldman Sachs se mete a las cuentas de Grecia. Esa es la realidad de la crisis griega. El verdadero caballo de Troya del siglo XXI es Goldman Sachs. Se le mete a las cuentas griegas, estudian toda su contabilidad, sus presupuestos, etcétera, y al final de cuentas dicen que sí, está muy bien, y es como entran al euro. Y al entrar al euro, pues tienen las mejores calificaciones de estas incalificables y descalificadas calificadoras, que son Standard & Poor's, que son Fitch, que son Moody's, y luego pasan los años y dicen no, siempre no, está en pésimas condiciones Grecia, y empieza Goldman Sachs a apostar por la quiebra de Grecia a quien había servido y a quien habían contratado con estos Credit Default Swaps, que son los que están causando estragos hoy con el euro. Esta tecnología la están usando ¿para qué propósitos? De control financiero mundial. Ya tienen ustedes los 9 bancos que controlan al mundo, que controlan el mundo de los derivados. Uno es Goldman Sachs, obviamente, luego viene JP Morgan Chase, luego lleva Morgan Stanley, Deutsche Bank, ahí está de empleado Alan Greenspan, el anterior
gobernador del Banco Central o de la Reserva Federal de Estados Unidos, UBS, el Banco Suizo, Credit Suisse, Bank of America, Citigroup y la británica Barclays. Son los que manejan los derivados globales. Y ahí tienen ustedes, vean, no les voy a leer a todos porque se van a marear, pero nada más vean ustedes la comparación entre el 2007 y el 2011. Son fechas recientes. Vean cómo han pasado. Nada más JP Morgan Chase tenía de activos 1.4 trillones y en derivados manejaba 80 trillones. Recuerden que el PIB mundial anda en 60 y pico trillones. Vean ahora cuántos tiene. Después del rescate bancario, vean cómo anda. Tienen más o menos la misma cifra y de activos tiene mucho más, tiene 2.3, pero vean la proporción, y así se trata prácticamente todos. Vean los 10 principales: JP Morgan, americana, Bank of America, también de Estados Unidos, Morgan Stanley, Estados Unidos, Citigroup, Goldman Sachs, los dos de Estados Unidos, HBS, que es británico, pero es su división en Norteamérica, Wells Fargo, Bank of New York, todas estadounidenses, State Street Corporation. Es el mundo básicamente anglosajón y predominantemente estadounidense. No es gratuito que ellos controlen. Eso es lo que nos tiene controlado al mundo. La identidad de la plutocracia bancaria. El 1% que controla al mundo, que es el 99%, el famoso eslogan de los que ocupan Wall Street. Acaban de hacer un estudio en el New Scientist por estos autores y revelan la red capitalista que gobierna el mundo. Y se basan en los sistemas complejos y el resultado. La ciencia ha confirmado los peores temores de los contestatarios indignados en todo el mundo. Y dan las relaciones entre 43,000 transnacionales, identificando un reducido grupo de empresas, principalmente bancos, con gran poder sobre la economía global. Se confirma el axioma sobre el supremo poder que ejerce la bancocracia. Los investigadores suizos extrajeron sus datos de Orbis 2007, y eso que estamos viendo en el 2011, de 43,000 y pico de transnacionales. Resultado: núcleo de 1,318 empresas con propiedad accionaria entrelazada. Cada una estaba ligada en promedio con otras 20. Las 1,318 empresas representan 20% de los ingresos operativos globales, 60% adicional de los ingresos globales. Son las dueñas invisibles del mundo gracias a la conectividad de redes financieras. Se lleva a una superentidad de 147 empresas que son las más conectadas. Controlan el 40% de la riqueza total de la red. Por ejemplo, hay bancos que tienen el 5% de X empresa, otro 10% de la Y, 20% de la Z, pero lo suman y ven la conectividad. Menos de 1%, escuchen, de las empresas controlan 40% de la red entera, cuya mayoría son instituciones financieras. Quiere decir, este jueguito se llama financierista. Implicaciones en la estabilidad financiera global, y cito a los autores. Las instituciones financieras establecen entre sí vinculantes contratos financieros, como los empréstitos con los derivados, con varias otras instituciones, lo cual les permite diversificar el riesgo, pero al mismo tiempo les expone al contagio. Y ahí las tienen, las principales 50. Barclays es la más importante, en el sexto ahí tienen a JP Morgan, etc. Ahí están las 50, y ahí viene lo interesante. 44 entidades financieras, 88% del total. Y ahí lo tienen. La dupla anglosajona controla 64% del núcleo supercompacto y domina el mundo financiero en su quintesencia central banquista monetarista, la bancocracia global. Vean Estados Unidos cuánto tiene. 48%, Gran Bretaña 16, Francia 10, Japón 8, es decir, el G7 prácticamente, o por extensión el G10, 11. Las finanzas dominan la economía real, la clase política totalmente ausente. Cuando se hace un zoom de aquella imagen que les puse de superconectividad, llegan a 18 transnacionales financieras que son las que verdaderamente controlan al mundo, y ahí las tienen. Ahí tienen a Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, UBS, Lehman Brothers, JP Morgan,
Merrill Lynch, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, etc. Han colocado al mundo al borde del precipicio debido a su maligna superconectividad totalmente desregulada, es decir, nadie las vigila. Acuérdense que la Glass-Steagall separó a la banca de inversiones de la banca comercial, separó a la banca de inversiones del sistema crediticio, separó a la banca de inversiones del sistema de seguros. Hoy está todo en un todo y obviamente la banca de inversiones juega con el sistema crediticio, con el sistema de pagos, con los seguros y con la banca comercial. Es decir, ustedes hoy el dinero que tienen en el banco, en ahorros, ya está jugando la supercomputadora de Citigroup. Bueno, ya no me voy a cargar mucho con Citigroup, porque veo que muchos tienen sus cuentas ahí, de otros bancos, de Barclays, vamos a usar Barclays, ahí tienen, y están ya manejando su dinero sin que ustedes lo sepan. Ya están con algoritmos conectadas a esas redes para hacer dinero o para perderlo, porque también se equivocan en sus apuestas. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que lo expuesto por el Dr. Alfredo Jalife sea correcto? ¿Qué opinas de que el sistema global esté controlado por apenas unos megabancos? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y regalarnos un like. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y también ahora en nuestro canal de Twitch. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.